Imagínate, estás ahí, de rodillas. El corazón te late con fuerza y lo único que sale de tu boca es una súplica desesperada. Papá, haz lo que sea necesario para volver a tenerme en tus brazos. Eso es todo lo que dije. Y de repente, me encontré completamente desnuda, sin entender si tenía ropa o no. En un abrir y cerrar de ojos me di cuenta de dónde estaba. No era un lugar cualquiera. Lo que vino después fue peor que cualquier pesadilla que hubiera experimentado en ese infierno. Se abrió una puerta y un rayo de luz siniestra invadió la habitación. De allí surgió una criatura colosal, con una forma que parecía un 8, pero infinitamente más grande y aterradora. Él entró, me miró y yo le devolví la mirada. De repente cargó hacia mí como si el tiempo se hubiera detenido, y todo dentro de mí gritó, ¡corre! Mientras huía, sentí sus garras desgarrando mi espalda, arrancando trozos de mi carne. Fue entonces cuando otro demonio, idéntico al primero, cayó del techo o de la oscuridad, no sabría decir de dónde, y dijo, con una voz que resonaba de desesperación, no puedo más, no sé qué hacer. Hola, bienvenido a Testigos del Más Allá. Soy Julie y hoy tenemos con nosotros a Chris, un hombre con una historia impresionante que contar. Compartirá sus experiencias en el mundo espiritual, incluidos encuentros con lo demoníaco. Chris, muchas gracias por estar aquí. Empecemos por el principio, desde pequeño has visto cosas que la mayoría de la gente no ve. ¿Puedes contarnos cómo empezó todo? Por supuesto. La primera vez que tuve contacto con lo sobrenatural fue gracias a mi padrastro. En ese momento, mi familia no asistía a la iglesia, pero mis padres decidieron cambiar eso. Un día decidieron deshacerse de unos viejos discos de rock que tenía. Cuando llegamos a casa y fuimos al salón a tirarlos, pasó algo extraño. Su voz cambió por completo, como si alguien más estuviera hablando a través de él, en un idioma que no reconocía. En ese momento no sabía que era posesión, pero me di cuenta de que ya no estaba mi padrastro allí. Mi madre dijo más tarde que me agarró y me arrojó al otro lado de la habitación. No recuerdo esa parte, tal vez fue demasiado traumático. Lo que recuerdo es que ella llamó al nuevo pastor de la iglesia, desesperada, preguntándole qué estaba pasando. El pastor le indicó a mi madre que leyera un pasaje de la Biblia y fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más aterradoras. Vi a mi padrastro trepar por la pared, como si estuviera subiendo hacia el techo. No tiene sentido, lo sé, pero sucedió. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Mientras hacía esto, noté algo aún más extraño, una fila de hormigas en el suelo, todas marchando hacia él. Fue la primera vez que presencié algo como esto. No tenía idea de lo que significaba, pero era aterrador. Hasta el día de hoy no sé cómo explicar esas hormigas. He oído teorías de que las infestaciones domésticas podrían estar relacionadas con presencias demoníacas, pero no estoy seguro. Solo sé que quedó grabado en mi memoria para siempre. Después de este episodio, tuve otro encuentro, pero esta vez con un ángel. Vivíamos en un complejo de apartamentos y yo jugaba al escondite con otros niños. Para esconderme, fui a un terreno baldío al lado del edificio y encontré una pequeña estructura en el suelo, cubierta por una tabla de madera. Cuando lo levanté, vi un agujero profundo. Pensé, perfecto, aquí nadie me encontrará. Pero en el momento en que me incliné para saltar, una figura angelical apareció justo encima de mí. No se le podían ver los pies ni las piernas, era como si estuviera flotando, pero era claramente una mujer, con una presencia amorosa y maternal. Ella me dijo, con firmeza pero sin asustarme, tienes que ir con tu madre ahora. No sentí miedo, solo un sentimiento de protección, como si una madre me estuviera llamando. Me di la vuelta inmediatamente y corrí de regreso a casa. Fue la primera vez que vi un ángel. No tuve miedo, simplemente obedecí. Así que investigué un poco y descubrí que hay menciones de ángeles femeninos en la Biblia, como en Zacarías. Sé que muchos dicen que los ángeles no tienen género, pero las escrituras muestran que hay referencias tanto a figuras masculinas como femeninas. No quiero entrar en controversia, solo les cuento lo que vi. Ese ángel definitivamente estaba ahí para protegerme. Si hubiera saltado a ese agujero, ¿quién sabe qué habría pasado? Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el enemigo intentó eliminarme desde una edad temprana. Mi padre biológico, a quien nunca conocí, intentó matar a mi madre cuando estaba embarazada de mí.
Después de que nací, intentó asfixiarme. Hubo varios intentos a lo largo de mi vida. Pero Dios, en su misericordia, siempre ha estado conmigo. Mi madre se convirtió en una mujer de fe y nuestra familia comenzó a asistir a la iglesia con mayor intensidad. Fue en ese momento que vivimos una situación inolvidable. La iglesia a la que asistíamos estaba al lado de un templo de otra religión, una de esas que tratan con fuerzas espirituales oscuras. Yo era un niño, todavía estaba aprendiendo acerca de Dios, pero ya podía notar la diferencia entre la luz y la oscuridad. Y créanme, la oscuridad estaba allí mismo, al lado de la casa de Dios. ¿La casa de esta familia? El pastor, sin dudarlo, estuvo de acuerdo. Después de todo, cuando el Espíritu Santo se mueve, no hay lugar a dudas. Y así, ese mismo sábado, fuimos a la casa de esa mujer y su hija. Cuando entramos, el aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando nuestros hombros. Mi madre, siempre sensible a las cosas de arriba, comenzó a caminar por la habitación, orando en voz baja. De repente, se detuvo frente a un pequeño altar en un rincón de la habitación. Uno de esos lugares donde se disponían objetos extraños, velas negras, símbolos que yo, incluso cuando era niño, sabía que no pertenecían a la luz. Se volvió hacia la mujer y le preguntó, ¿qué es esto? La respuesta llegó entre dientes, es solo un recuerdo de mi abuela. Mi madre, sin embargo, no se dejó engañar. No es solo un recuerdo. Es atraer cosas que no quieres en tu hogar. La mujer intentó discutir, pero el pastor, que hasta entonces había estado observando en silencio, intervino. Si no pasa nada, ¿por qué no les dejamos orar y ungir el lugar? Fue entonces que mi madre tomó el aceite y comenzó a ungir los rincones de la casa, declarando la victoria de Cristo sobre toda obra de las tinieblas. En el momento en que aplicó el aceite en ese altar, la hija, que hasta entonces había estado callada, de repente dejó escapar un grito desgarrador y cayó al suelo. No fue un desmayo cualquiera, era como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Mi madre se arrodilló a su lado y autoritariamente ordenó en el nombre de Jesús que cualquier espíritu de confusión o rebelión se fuera. La niña luchó durante unos segundos y luego se quedó quieta. Cuando abrió los ojos, había una paz que nunca antes había visto en ella. La madre, entre lágrimas, abrazó a su hija y le agradeció. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer, confesó. El pastor, con los ojos llorosos, dijo, este es el poder de Dios. No es magia, no es superstición, es la autoridad que Él nos ha dado. Esa noche algo cambió en esa familia. Y no fueron solo ellos. La iglesia, aún con sus divisiones, comenzó a experimentar una unción diferente. Las personas que antes se habían quedado quietas durante el culto ahora levantaron las manos, como si les hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Los ataques espirituales que habían comenzado esa semana de avivamiento disminuyeron, como si se hubiera roto una barrera. Cuando era niño no entendía todo lo que estaba pasando. Pero sabía una cosa, cuando obedeces el llamado de Dios, incluso si no lo entiendes completamente, Él actúa de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Y esa noche, con el aceite ungiendo el techo de la iglesia y la liberación de esa niña, fue solo el comienzo de algo más grande. Porque cuando la luz avanza, la oscuridad no tiene más remedio que retroceder. ¿Hogar? Y el pastor no tenía idea de lo que estaba hablando. La mujer simplemente insistió, sí, sea lo que sea, ayudará, ¿sabes? Y en ese preciso momento, la iglesia se detuvo. Toda la congregación guardó silencio. El pastor miró a su alrededor, respiró hondo y dijo, está bien. Terminemos la noche aquí. Construyamos la casa de esta mujer. Muchos querían ir, pero el Señor dio una instrucción clara, solo debíamos ir la familia, el pastor y nosotros. Nos subimos a nuestros autos y comenzamos a seguir a esa mujer, adentrándonos cada vez más en una región aislada, donde la oscuridad parecía tragarse incluso la luz de los faros. Era la primera vez que iba a casa de alguien por algo así. Nunca antes había experimentado eso. Pero mientras conducíamos, algo dentro de mí supo que no se trataba de una visita cualquiera. Comenzamos a orar en Efesios 6, clamando por protección. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guiara, que nos dijera qué hacer, que nos mostrara el camino. Y a medida que avanzábamos, me invadió una certeza, no estábamos solos.
Algo más grande estaba sucediendo y Dios ya tenía un plan. Cuando llegamos a la casa, el Espíritu Santo me habló con una claridad que nunca olvidaré. No entres en las habitaciones. La casa era de esas que llaman casa de escopeta, estrecha, larga, donde, si se abría la puerta principal, se podía ver hasta atrás. Salón, cocina, 2 dormitorios y un baño en el medio, todos alineados a modo de pasillo. Era un lugar sencillo, pero lleno de una energía que no podía explicar. Entramos y mi madre fue directa al baño, comenzando a orar con una intensidad que solo quien la ha visto puede reconocer. Los pastores caminaban por la sala, tratando de entender lo que estaba pasando, mientras los dueños de la casa, el matrimonio y la hija que la madre había llevado al servicio, observaban todo con una mezcla de curiosidad y miedo. Yo, a mi vez, me quedé allí orando en silencio, pero con el corazón apesadumbrado. Algo me dijo que la hija era la clave de todo eso. Que ella estaba en el centro de esa batalla espiritual. Mientras oraba, permitiendo que el Espíritu Santo me guiara, mis ojos se dirigieron a la cocina. En el medio había una isla, con un fregadero y una estufa, algo inusual, ya que normalmente se colocan contra la pared. Y allí, sobre la encimera, vi una olla enorme hirviendo. En el interior, una mujer mayor, de pelo gris despeinado y manos temblorosas, cortaba algo con un cuchillo. No podía ver qué era, pero el mero hecho de que ella estuviera allí, en ese momento, me heló la espalda. De repente, ella se detuvo. Lentamente se giró y me miró. Sus ojos eran negros, vacíos, como 2 pozos sin fondo. Era una mirada que no pertenecía a este mundo. Una mirada que llevaba siglos de maldad. Todo mi cuerpo tembló y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera siquiera pensar: Jesús. En el nombre de Jesús, te reprendo. Comencé a orar con más fuerza, para declarar la autoridad de Cristo sobre esa casa, sobre esa familia. El aire se volvió pesado, como si el mismo infierno resistiera. Y sin darme cuenta, mis pies empezaron a llevarme hacia una de las habitaciones. Sabía que no debía entrar, el Espíritu Santo había sido claro. Pero algo dentro de mí insistió: tienes que irte. Tienes que ver. Cuando crucé el umbral del dormitorio, el mundo que me rodeaba cambió. El techo pareció abrirse y los libros, cientos de ellos, flotaron en el aire, como si estuvieran unidos por hilos invisibles. Fue una visión inquietante, que me dejó con náuseas. Me invadió una sensación de malestar, como si me revolvieran el estómago. Y entonces lo entendí, desobedecí. El Espíritu Santo me había advertido y lo ignoré. La condena fue inmediata. El arrepentimiento y la vergüenza me golpearon como una ola. Quería salir de allí, pero sentía el cuerpo pesado, como si algo me retuviera. Mientras retrocedía, tratando de recomponerme, vi algo aún más terrible, en el baño. Entre las 2 habitaciones, una mujer sacaba un bebé ensangrentado de un agujero en el suelo. Fue una escena tan grotesca, tan real, que se me revolvió el estómago. Salí corriendo de la casa, sintiendo que había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Mi madre me encontró afuera, pálida y temblorosa. No deberías haber entrado, dijo, con voz firme pero llena de compasión. El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Es necesario confiar en él. Sabía que ella tenía razón. Pero el peso de lo que había visto todavía me asfixiaba. Después de un tiempo, cuando finalmente la paz volvió a la casa, mi madre pidió que quitaran la alfombra de la sala. Cuando lo movieron, se reveló algo que confirmó todo lo que habíamos vivido. En medio del piso, había un símbolo tallado en la madera, cubierto de sangre seca. Era la marca física de un antiguo ritual, de una maldición que se había roto esa noche. Horas más tarde, cuando finalmente salimos de casa, el sentimiento de victoria era palpable. Pero la historia no terminó ahí. Mi madre se mantuvo en contacto con la dueña de la casa y le conté todo lo que había visto, las visiones, los detalles, lo que el Espíritu Santo me había revelado. Unas semanas más tarde, sucedió algo extraordinario. La misma anciana que había visto en la visión, exactamente como la describí, apareció en la casa de la pareja. Se bajó de un coche, se detuvo en el camino de entrada y empezó a gritarles, acusándolos de haber cerrado el portal. La pareja nunca había visto a esa mujer en sus vidas. No tenía idea de quién era ella. Pero allí estaba ella, como si hubiera salido de las sombras,
confirmando todo lo que había presenciado. Y luego llamó a mi madre. Contó exactamente lo que había sucedido en esa casa. No fueron coincidencias. No fue imaginación. Era la realidad cruda y poderosa de un Dios que actúa, que libera y que, cuando obedecemos su voz, hace posible lo imposible. Estaba siendo aplastado por una fuerza que no era de este mundo. Cada pensamiento, cada recuerdo de lo que había hecho, era como un cuchillo clavado en su alma. La voz que me perseguía no era solo mi conciencia, era algo más profundo, más oscuro, como si el mismo infierno susurrara en mi oído: ya estás condenado. No hay vuelta atrás. No podía respirar. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes que no eran mías, pero que me pertenecían, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mí y dejado entrar lo que no debería estar allí. Era como si el pecado no fuera solo una elección sino una presencia viva, un peso que me arrastraba como plomo bajo mis pies. Esa noche, después de lo que pasó en la iglesia, corrí a casa como si el diablo me persiguiera. Y tal vez lo era. Mi madre supo que algo andaba mal en el momento en que entré por la puerta. Ella no preguntó. Ella simplemente lo sabía. Y cuando intenté hablar, las palabras no me salían. Solo podía llorar, un grito que venía de lo más profundo, un grito que no era mío, pero que no podía contener. Fue entonces que me agarró por los hombros y me dijo algo que nunca olvidaré: hijo, el enemigo quiere destruirte porque has visto demasiado. Pero Dios no te mostró estas cosas para perderte. Te las mostró para que puedas luchar. Quería creer. ¿Pero cómo puedo luchar contra algo que ya me había derrotado? ¿Cómo podría levantarme cuando cada fibra de mi ser gritaba que no merecía el perdón? Fue entonces cuando la oscuridad me mostró su verdadero rostro. Una noche, después de días sin dormir, acostada en la cama, sentí que algo cambiaba. No fue un sueño. No fue una alucinación. Fue real. De repente la habitación se volvió fría, como si todas las ventanas se hubieran abierto al invierno más cruel. Y entonces lo vi. Ya no era mi habitación. Era un lugar sin esperanza, sin luz, sin fin. Llamas que no ardían, sino que consumían. Gritos que no se oyeron, pero se sintieron. Y en medio de todo eso, rostros, rostros que conocía, rostros que había sido. Personas que habían caído en la misma trampa, que habían cambiado la verdad por la mentira, la luz por la oscuridad. Y en el centro de todo, una voz que no era una voz en absoluto, sino una presencia, que me decía: tú perteneces aquí. Ya lo has elegido. Grité. Grité como nunca en mi vida había gritado. Y cuando desperté, estaba en el suelo, con la Biblia de mi madre abierta a mi lado, como si alguien la hubiera dejado allí. En el Salmo 34, 17-18, se subrayó: los justos claman, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, y salva a los de espíritu contrito. En ese momento entendí dos cosas: primero, que el infierno era real, no como una historia, no como un cuento de terror, sino como una realidad que casi había tocado. Y segundo, que Dios no me había abandonado. Él estaba allí, esperando que yo eligiera. Me levanté. Y por primera vez en semanas, oré, no con palabras bonitas, ni con frases memorizadas, sino con un grito que salía del alma, pidiendo perdón, pidiendo fuerza, pidiendo una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué pasó? La oscuridad retrocedió. No desapareció del todo de golpe, pero perdió fuerza. Como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la tormenta. Esa noche cambió todo. No porque los problemas desaparecieran, sino porque entendí que la batalla no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y que si quería ganar necesitaba algo más grande que yo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que Dios no me mostró el infierno para asustarme. Me lo mostró para que yo supiera que el enemigo es real, que las decisiones tienen consecuencias eternas, pero que la misericordia de Dios es mayor que cualquier caída. Y que, no importa cuán profundo hayas llegado, si realmente te arrepientes, Él está ahí, con los brazos abiertos, listo para levantarte. Mi propia piel. No fue un sueño. No fue una alucinación. Era real, tan real como el aire que respiraba,
tan concreto como el dolor que todavía palpitaba en mi espalda. Cuando mis padres me vieron, no había palabras que pudieran describir lo que había experimentado. Mi cuerpo tembló como si todavía estuviera allí, en ese lugar donde el fuego no consumía, sino que torturaba, donde la oscuridad no era la ausencia de luz, sino la presencia de algo mucho peor. Mis uñas eran azules, mi piel pálida como la cera y mis labios morados, como si el frío del infierno todavía se aferrara a mí. Querían llevarme al hospital, pero sabía que ningún médico podía explicarme lo que había visto. Ninguna medicina podría curar la herida que no estaba en mi carne, sino en mi alma. Intenté contar. Intenté poner en palabras lo que era imposible de traducir. ¿Cómo explicas la sensación de ser despedazado por garras que no dejaron marcas visibles, pero te arrancaron pedazos que nadie más pudo ver? ¿Cómo describir el peso de una losa de piedra flotando en el vacío, con rostros demoníacos que susurraban mentiras que ya habías creído? ¿Cómo podemos hacerle entender a alguien que lo peor no fue el fuego, ni los demonios, ni la persecución, sino la ausencia de Dios? ¿Esa distancia fría, ese silencio que gritaba más fuerte que cualquier dolor físico? Mis padres me abrazaron y lloré como una niña. No por miedo, sino por alivio. Porque, en medio de todo esto, una verdad había quedado clara: no estaría allí para siempre. Yo había regresado. Y si había vuelto era porque todavía había una posibilidad. Una oportunidad de elegir diferente. Una oportunidad de no dejar que el enemigo robe, mate y destruya lo que Dios tenía preparado para mí. Esa noche entendí que el infierno no es un lugar que Dios creó para asustarnos. Es un lugar que Él nos muestra para que nunca lo olvidemos. La elección es nuestra. La vida y la muerte están ante nosotros, y depende de nosotros decidir qué camino tomar. Pero lo más importante es que aprendí que no importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuán profundo hayas caído. Si realmente te arrepientes, si clamas sinceramente, Dios no solo te escucha. Él te alcanza. Él te saca del abismo y te pone de nuevo en pie. Y eso es lo que Él hizo por mí. Me sacó de ese lugar, me devolvió a mi cama, a los brazos de mis padres, a mi vida. Y hoy, cuando miro hacia atrás, no solo veo el horror de lo que viví. Veo la misericordia que me trajo de regreso. Veo la mano extendida de un padre que nunca se da por vencido con sus hijos, incluso cuando están perdidos. Veo pruebas de que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas creído, si recurres a Él, Él estará allí, listo para perdonarte, restaurarte y darte otra oportunidad. Porque el infierno es real. Pero la gracia de Dios es mayor. Y esa es la verdad que cambió todo para mí. Y allí, frente a mí, estaba la prueba viviente de que no existe la oscuridad sin salida. No fue solo un camino, fue una invitación. Una invitación a dejar atrás todo lo que me retenía, todo lo que me asfixiaba, todo lo que me alejaba de la luz. Y en ese momento lo supe, no importa cuántas veces había tropezado, cuántas veces había elegido lo equivocado, cuántas veces había creído que estaba sola. Dios estaba ahí, esperando que yo tomara la decisión correcta. Esa visión no fue un sueño. No fue un engaño. Fue real. Tan real como el miedo que me paralizó, tan real como la vergüenza que me consumió, tan real como el amor que me rescató. Y cuando miré ese camino infinito, marcado por las huellas de millones que ya habían pasado por allí, entendí una verdad simple pero poderosa: no estaba destinado a quedar atrapado en la oscuridad. Estaba destinado a caminar hacia el sol. Pero no fue fácil. Nunca lo es. Cuando volví en sí, todavía temblando, todavía con el corazón acelerado, me di cuenta de que la batalla no había terminado, simplemente había cambiado de forma. Ahora el enemigo ya no eran las sombras que me perseguían, sino las dudas que susurraban en mi mente. ¿De verdad viste eso? Fue solo tu imaginación. No mereces esta gracia. Y por un tiempo casi lo creí. Casi volví a cometer los mismos errores, las mismas personas, las mismas elecciones que me alejaron de Dios. Pero entonces sucedió algo, un versículo que parecía escrito solo para mí, una palabra de un amigo que llegó en el momento justo, un arrepentimiento tan profundo que solo podía ser obra del Espíritu. Y recordé, fue real. Yo estuve allí. Y si Dios me sacó de ese lugar, no me va a abandonar ahora. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo el trauma. Veo la fidelidad de un Dios que no se da por vencido con nosotros,
incluso cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos. Veo la mano que me sacó de la oscuridad y me puso en un camino donde cada paso es una elección, entre regresar a lo que me destruye o avanzar hacia lo que me salva. ¿Y sabes qué es lo más increíble? No me obligó a elegir. Simplemente me mostró el camino y me dijo, ahora depende de ti. Podría haberlo ignorado. Podría haber cerrado los ojos y volver a lo que era más fácil, más familiar, más cómodo en el pecado. Pero yo no hice eso. Y no porque sea fuerte, no porque sea mejor que nadie, sino porque, en ese momento, entendí algo que lo cambió todo: la gracia no es un premio para los perfectos. Es un regalo para los destrozados. Y estaba lo suficientemente destrozado como para necesitarla. Entonces, si estás leyendo esto y sientes que has ido demasiado lejos, que has cometido demasiados errores, que te has perdido demasiado, lo entiendo. Pero también sé que Dios no mide la distancia entre tú y Él. Solo ve el corazón dispuesto a regresar. Y cuando des el primer paso, aunque sea tembloroso, aunque sea con lágrimas en los ojos, Él ya estará allí, con los brazos abiertos, listo para llevarte a casa. Porque el infierno es real. Pero la misericordia de Dios es mayor. Y esta verdad no es solo mía, es para ti también. Y allí, ante mí, estaba la verdad más pura que jamás había tocado mi alma. Cada libro, con su nombre grabado en oro, no era solo una historia, era un destino. Y supe, con una certeza que ardía en mi pecho, que uno de esos volúmenes era mío. El ángel no levantó la vista cuando me acerqué, pero sus manos no dejaron de escribir. Líneas y más líneas, como si cada palabra fuera un hilo tejiendo el futuro. Y luego, sin previo aviso, se detuvo. El bolígrafo flotaba sobre el papel y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier juicio. Era como si el tiempo mismo contuviera la respiración. ¿Sabes por qué estás aquí? Su voz no era un sonido, sino una vibración que recorrió mis huesos. No necesitaba responder. Él ya lo sabía. Y yo también. Porque allí, entre esos libros, vi el mío, y estaba abierto. No en las páginas del pasado, sino en las de lo que estaba por venir. Y lo que vi me hizo caer de rodillas. No fueron solo mis elecciones, mis caídas, mis rebeliones. Eran sus consecuencias, extendidas como raíces podridas, asfixiando todo a su alrededor. ¿Y lo peor? Todavía tenía tiempo. Todavía había líneas en blanco. Pero el ángel no me ofreció ningún consuelo. Me ofreció una opción. Puedes cerrar este libro ahora. Puedes arrancar las páginas que aún no han sido escritas. Puedes regresar y empezar de nuevo. Pero debes saber, el precio de la redención no es barato. Exige sangre, exige lágrimas, exige que quemes todo lo que te aleja de mí. Y entonces, como si el cielo mismo se abriera, lo vi. Vi el camino angosto, el que pocos eligen. Vi la puerta blanca, ya agrietándose, ya cediendo al peso del tiempo. Vi fuego y agua, los dos pilares que sostienen la verdadera fe. Y supe, con una claridad que me partió por la mitad, que ya no había lugar para compromisos. El infierno es real. Pero la gracia de Dios es mayor. Y ella no espera a que estés listo. Te encuentra en medio del caos, en medio de la caída, en medio de la peor versión de ti mismo, y te dice, todavía hay tiempo, pero no mucho. Así que corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, porque sabía que si me detenía, si dudaba, la puerta se cerraría para siempre. Y cuando crucé el arco, cuando mis pies tocaron el otro lado, ya no hubo miedo. Solo estaba él. Y la pregunta que arde en mí ahora es, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo esperarás para correr? Semanas, cada gesto, cada palabra, cada mirada que lanzas al mundo no se pierde. Reverberan. Se multiplican. Se transforman en algo más grande de lo que jamás imaginaste. Y cuando vi esos libros, 777 de ellos, meticulosamente alineados, cada página una vida entera registrada en detalles que ningún ser humano podría inventar, entendí una verdad que arde hasta el día de hoy: nada es demasiado pequeño para Dios. Ni siquiera el café que te saltaste con un amigo porque tenías prisa. Ni siquiera el buenos días que te tragaste por orgullo. Ni siquiera el perdón que guardabas en el bolsillo, como si fuera calderilla sin valor. Todo está ahí. Todo cuenta.
La gente pregunta, pero si Dios perdona, ¿por qué sigue escrito? Porque el perdón no borra la historia. Él la redime. Imagínese un libro roto, manchado de tinta, con las páginas arrugadas y, de repente, alguien lo restaura con oro, transformando cada lágrima en una obra de arte. Es así con tu vida. Los errores no desaparecen. Se convierten en el telón de fondo de tu redención. Y eso es lo que hace que tu historia sea única. No estás definido por lo que has hecho, sino por lo que Dios ha hecho con lo que has hecho. Quería leer mi libro. Lo deseaba desesperadamente. Pero cuando llegué a la página de mi nombre, el ángel se levantó y simplemente dijo, está detrás de la puerta. Y en ese momento, el Espíritu Santo me mostró algo más profundo. No necesitas leer tu libro para saber que es hermoso. Porque Dios ya lo ha leído. Él ya lo amaba. Ya lo reescribió con sangre. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta, la eternidad no es un lugar al que uno va. Es un lugar que ya estás construyendo. Cada elección, cada acto de amor, cada vez que eliges la gracia sobre la venganza, la paciencia sobre la ira, la fe sobre el miedo, estás escribiendo las líneas que algún día se leerán en voz alta. No por un ángel, no por un juez, sino por aquellos a quienes tocaste sin darte cuenta. Porque las historias que más importan no son las que vives, sino las que inspiras. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo esperarás para empezar a escribir tu mejor capítulo? No espere hasta estar listo. No espere hasta sentirse digno. No esperes hasta que el mundo te dé permiso. Porque la puerta sigue abierta. Pero ella no permanecerá así para siempre. Y cuando finalmente corras, cuando cruces ese arco, cuando tus pies toquen el otro lado, te darás cuenta de que el miedo nunca fue el problema. El problema era creer que tenías que afrontarlo solo. Pero nunca estuviste solo. Él siempre estuvo ahí. Y él te está esperando. Y con qué frecuencia no nos damos cuenta de que cada pequeño gesto, cada palabra susurrada, cada pensamiento que pasa por la mente, todo es visto, registrado y amado por él. No son solo las grandes acciones lo que importa, sino las pequeñas semillas de fe plantadas en silencio, las lágrimas enjugadas en secreto, los gracias susurrados cuando nadie más está escuchando. El Padre se regocija en esto. Porque es en este amor que Él nos rodea donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Y como David escribió en el Salmo 139, Él nos conoce a todos, hasta nuestros cabellos, hasta nuestros suspiros que no llegan a ser palabras. Pero he aquí una verdad que muchos olvidan, no es necesario demostrar nada para ser visto. Ya lo eres. Siempre lo fuiste. Y si hoy el peso del mundo te hace sentir invisible, debes saber que Él se inclina, escuchando cada latido de tu corazón como si fuera la única melodía que importa. Entonces, respira profundamente. Detente por un momento. Apaga el ruido a tu alrededor, las notificaciones, las voces que te dicen que no eres suficiente, el ritmo frenético que intenta robarte la paz. Porque en medio del caos, hay un susurro. Es su voz, suave como el viento, firme como una roca, estoy aquí. Nunca me he alejado de tu lado. Y esta verdad es el ancla que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. No importa lo que hayas vivido, no importa si el ejemplo de padre que tuviste estuvo distorsionado o ausente. El Padre Celestial no es como los hombres. No se cansa, no se frustra, no se rinde. Él es amor puro e incondicional, y está con los brazos abiertos, esperando que usted simplemente acepte la invitación. No para ser perfecto, sino para ser amado. No tener todas las respuestas, sino confiar. No para llevar el mundo sobre tus hombros, sino para dejar que Él te lleve a ti. Así que hoy, elige creer. Elige detenerte y escuchar. Elige dejar que esta verdad, me ven, me aman, nunca estoy solo, se convierta en la base que sustenta cada paso. Porque al final, no se trata de lo que haces, sino de quién eres para Él. Y Él ya lo ha decidido, eres hijo, eres heredero, eres profundamente amado. Ahora, vive como alguien que sabe esto.